Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Bien, levanten la mano los que se sienten mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Los que se sienten bien ahora, levanten la mano. Eso, muy bien. Los que se sienten más o menos ahí como que no sienten nada, levanten la mano. Por ahí siempre hay algunos, claro. A todos le damos la bienvenida, le deseamos la bendición del Señor. Y si todavía no lo has hecho, dile a la persona que está al lado. Si estás solo, acércate a alguien por ahí cerca y dile feliz sábado. Ok, vamos entonces a orar para pasar al estudio bíblico en esta tarde. Oramos. Nuestro Dios y Padre eterno, te agradecemos por el cuidado que has tenido con nosotros, por el privilegio de estar aquí en tu presencia. Y al abrir tu palabra, queremos que tú quites de nuestra mente cualquier preconcepto, cualquier cansancio mental, cualquier situación que impida que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Perdona nuestros pecados. Derrama tu Espíritu Santo, háblanos tú, que sea tu palabra la que hable, que sea tu voz la que se escuche y que podamos tener la disposición a seguirte, a escuchar el llamado y a ser transformados por medio del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Una de las cosas difíciles que enfrentamos en nuestras escuelas es el asunto de cómo la escuela mira a Dios. ¿Qué nos enseña la escuela acerca de Dios? No todas las escuelas son cristianas, no todas las escuelas son adventistas. Hay mucha influencia que no sabemos de dónde va a venir. Y una de las influencias en las que podemos nosotros recibir algún impacto es en cómo nuestros hijos aprenden acerca de la manera en que este mundo fue creado. ¿Qué enseñan en muchas escuelas acerca de cómo el mundo fue creado? ¿Cuántas teorías hay por ahí, no? De la creación, que si el Big Bang, que si la evolución, que si la atracción o los planetas que se están separando uno del otro, y por ahí hay infinidades de teorías, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar en una cosa, padres, la educación de nuestros hijos, necesitamos priorizarla y establecerla en el hogar. No podemos depender de ningún tipo de escuela para que eduque a nuestros hijos y nosotros quedarnos con los brazos cruzados esperando que salga un buen hijo educado. Es responsabilidad de nosotros como padres educar a nuestros hijos. La escuela nos ayuda en el plano académico. Pero aún en eso no podemos nosotros cruzando los brazos, tenemos que tratar de buscar la manera de aprender un poquitico con nuestros hijos, ayudarles, sobre todo a los pequeños, ya cuando son más grandes, más difícil, porque de pequeño usted puede ayudar a sus hijos en la tarea de la escuela, el que está aprendiendo a leer, la matemática básica, ¿no? Ya cuando entran en trigonometría y las variables y todo ese rollo y la física cuántica y todo eso, bueno, ahí ya ni yo me meto. Pero hay que involucrarse en la educación de nuestros hijos. Hay que estar cerquita de ellos. Porque hay una influencia terrible que el diablo está tratando de impactar a nuestros hijos con la evolución o la creación. La iglesia adventista del séptimo día, nosotros creemos en lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Acerca de la creación, acerca del origen de la vida, el origen de la tierra, del planeta, de todo, el origen de las especies. Vamos a repasar un poquitico qué nos enseña la palabra de Dios para que nosotros podamos tener bien claro de dónde sale la creencia, de dónde nosotros podemos extraer y cómo podemos fundamentar y basar nuestro conocimiento, nuestra creencia acerca del origen de la vida. Para eso comencemos con
libro de Génesis, así que busque ahí en sus Biblias, por favor. Génesis, el mismo comienzo, capítulo 1, versículo 1, el versículo más difícil de toda la Biblia, el que nadie se ha aprendido todavía. ¿Cómo dice? Génesis 1:1. Miren, solamente de este versículo nosotros podemos estar una semana entera hablando. Pero bueno, como no tenemos ese tiempo, vamos a establecer un par de cosas aquí sencillas. Hubo un principio que no sabemos cuándo fue, así que olvídese de eso. Hay mucha especulación y podemos estar hablando un día entero sobre ese principio. ¿A qué se refiere? Olvídese de eso. Cuando haya sido el principio, había algo o alguien antes que el principio. ¿Quién estaba en el principio? ¿Quién? Dios. En el principio ya Dios existía. Y Dios creó el cielo y la tierra. Obviamente, uno de los detalles acá es que cuando Moisés escribe aquí, hay una dimensión humana que nosotros desde aquí sentados en la tierra miramos hacia el cielo y decimos, existe el cielo y existe la tierra. Y no podemos ver mucho más allá que eso. Por tanto, desde esa base, aunque sabemos que hay mucho más que eso, desde esa base, la Biblia dice, Dios es el creador. Dios creó la tierra que conocemos y creó también los cielos que conocemos. ¿Cómo los creó? Vamos a Salmo capítulo 33, ya leímos un poquitico de eso. Usted puede leer la historia con más detalle, Génesis 1 y 2, acerca de los procesos ahí, vamos a repasar un poquitico rápido. Pero miren cómo en Salmo 33 describe allí un detalle importante. Salmo 33, versículo 6 en adelante dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cómo fue creado el cielo y todo lo que existió ahí? Por la palabra. O sea, el poder de Dios es tan grande que Él solo con hablar ya crea, ya puede inventar, ya puede formar, solo con hablar. Yo diría más que eso, yo diría solo con pensarlo. Pero bueno, dice aquí que por su palabra todo eso fue creado. Además dice, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Nadie puede dar otra orden que no sea la de Dios. Solamente Dios puede dar por su palabra una orden y decir, tú existes y ya existes. O son creados los árboles, las aves o cualquier cosa. La luz, la vida, los planetas. Todo por su palabra. Él es el creador y Él tiene la capacidad, el poder verbal de crear. De eso se trata, por su palabra. Él dice y las cosas aparecen. Así de sencillo. No me pida que explique otro detalle más. Es así de sencillo. La Biblia así lo menciona. Es que Dios no necesita un material preexistente para poder formar algo. Nosotros sí. Si nosotros queremos construir una casa, tenemos que buscar los materiales. Tenemos que conseguir la madera y ya no es como antes. Ahora la madera la conseguimos ya cortada, armada. Ya es muy fácil construir ahora, ¿no? Pero tenemos que buscar la madera, tenemos que buscar cemento, clavos, herramientas, arena, para poder formar algo. Si queremos hacer ¿qué otra cosa? Un carro, un automóvil. Nosotros no podemos llegar y decir, entramos a la fábrica ahí en el 130, entramos a Tesla, que aparezca un
Cybertruck. Y ya apareció. No, no podemos hacer eso. Hay que buscar materiales. Pero Dios no necesita eso. De la nada, Dios puede crear. Toma nota de esto, porque esto va a ser algo muy importante para ti en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida familiar. De la nada, de donde no hay nada, Dios creó todo. No necesita. Vamos a ver este versículo que dice, miren, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, todo el universo, ¿cómo? Por la palabra de Dios. Ahí está nuevamente. De modo que lo que se ve, ¿cómo fue hecho? De lo que no se veía. Dios no necesita materiales para trabajar. Él no necesita una materia prima, un elemento físico para poder crear. Él crea los elementos físicos. Ocasionalmente Dios también utiliza esos elementos físicos, esa materia que Él ya creó, Él mismo la creó, y eventualmente Él puede usar esa materia preexistente creada por Él mismo para crear algo más. ¿Recuerdan algún ejemplo de algo que Dios creó usando una materia que ya estaba creada? Exactamente, a Eva, a Adán, los animales también, las aves. Vamos a leerlo, dice Génesis, regresamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver qué dice allí. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios creó el polvo de la tierra y después utilizó ese mismo polvo, lo convirtió en lodo y formó allí ese muñequito que fuimos nosotros. Y sopló en su nariz aliento de vida. Vamos al versículo 19. Versículo 19 y el versículo 22 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que Eva también fue creada de un material preexistente, la costilla de Adán. Y los animales, las aves, también Dios las creó como al hombre del polvo de la tierra. Dios puede hacer lo que Él quiera. Recuerda esto. Nosotros no podemos encuadrar a Dios y decirle: tienes que hacer las cosas así. No podemos. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Porque Él es el que crea las leyes. Él es el que crea la materia, todo lo que existe. Por tanto, Él creó todos los elementos físicos y después, para crear algunas otras cosas, usó esos elementos que Él mismo había creado para crear algo más. Por tanto, bíblicamente, hermanos, no debería haber ninguna duda de que Dios es el creador, de que Dios es tu creador. La Biblia claramente, y hay más versículos y más historias que lo mencionan. Vamos a ver algunas otras cosas más, pero desde otro contexto, porque no puede haber duda desde ningún punto de vista, bíblicamente hablando, de que el creador de todas las cosas es Dios.
Ahora, hay otro detalle. Algunos dicen, bueno, sí, Dios creó todo allí en el principio, la semana de la creación, pero las cosas fueron evolucionando. Él creó lo básico y con el tiempo las cosas fueron mejorando. Las cosas fueron, cuando yo oigo esa frase, o yo mismo la digo, como ahora, digo, que las cosas fueron mejorando. A ver, perdón, mejorando. Si este mundo lo que va cada vez para peor. ¿Cómo puede decirme que una célula, que un animal primitivo se convirtió en un ser desarrollado cuando mientras más pasa el tiempo los seres están menos desarrollados? Pero bueno, otro detalle es que para ese desarrollo, esa mejoría, Dios utilizó miles de años. Por tanto, la semana de la creación quizás no fue 7 días literales, sino que fueron 7,000 años o quién sabe cuánto. ¿Qué dice la Biblia? Bíblicamente, cuando nosotros leemos la historia de la creación en Génesis, vamos a ver que en cada día creado aparece una frase que se repite. ¿Cuál es la frase que se repite cada día? Y antes de eso dice, y después de eso dice, y fue la tarde y la mañana. Primer día, pueden encontrar eso allí en Génesis 1, versículos 5, 8, 13, 19, ahí se repite. Fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Fue la tarde y la mañana el día tercero, y así sucesivamente. Bíblicamente, los días de la creación bíblica fueron periodos literales de 24 horas. La expresión tarde y mañana es una expresión típica en el pueblo hebreo, en el Antiguo Testamento, para medir el tiempo. No había relojes cuando aquello, hermano. ¿Cómo la gente iba a saber a qué hora se iba a levantar? ¿Cómo la gente iba a saber a qué hora del día está? No había cómo medir el día. Entonces miraban la tarde y el día. Entonces decían, la tarde y la mañana es un día. Vuelve la tarde, comienza otro día. No como nosotros hoy, que el día empieza en la mañana y termina en la noche. Y la madrugada no es parte del día, ¿no? Bueno, ok, a las 12 del día. Ok, ahorita tenemos recursos, herramientas, relojes, cronómetros, de todo, ¿no? La internet, todo para medir todo lo que queramos medir. Pero en aquella época se medía tarde y mañana. No hay cómo medir 1000 años en tarde y mañana. ¿Cómo mides 1000 años? ¿Cómo divides 1000 años en tarde y mañana? Además, cuando el término hebreo que se utiliza para la palabra día es un término que se dice yom, el día, yom. No se preocupen, no vamos a hablar mucho detalle de esos términos, pero ese término, esa palabra yom, cuando va acompañada de un número definido, siempre significa un día literal de 24 horas. Cada vez que en la Biblia tú encuentras en hebreo la palabra yom como día, acompañado por un número, vas a ver que es un día de 24 horas. Por ejemplo, vamos a leer en Levítico 23, versículo 27. A ver, vamos a leer ahí, Levítico 23. Levítico 23, versículo 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aquí dice 10 días del mes. El mismo término yom para ese día con un número, 10 días, son 10 días de 24 horas, porque son 10 días del mes. No hay cómo decir ahí que son 10,000 años, porque es en un mes.
¿Ok? El versículo 24, ahí mismo, el versículo 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. O sea, nuevamente la misma palabra Yom, acompañado por número, ahora el número 15 días de este mes, días de 24 horas literales. No hay cómo decir 1000 años ahí. Por tanto, cuando en el relato del Génesis, de la creación, se menciona el día Yom junto al número 1, primer día, segundo día, tercer día, pues también son días de 24 horas. Otro ejemplo más, por si nos queda un poquito de duda, en Génesis capítulo 7, versículo 11, dice, Génesis 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Yom, día con un número al lado, es un día de ¿cuánto? 24 horas. Es un día literal. No hay cómo decir, porque estaríamos hablando de que entonces ¿cuánto tiempo vivió Noé? Si le ponemos a esos días 1000 años, 600,000 años por ahí, ¿no? ¿Quién sabe, no? Ok. Ahora, hay un detalle muy interesante en Éxodo 20, en el cuarto mandamiento. Hay un detalle muy interesante allí que nos aclara mucho más por qué los días de la creación son días literales. Vamos a leer cómo dice allí el cuarto mandamiento, Éxodo 20, versículo 8 en adelante. Dice allí, Éxodo 28 en adelante: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El mismo término de 6 días en el relato del Génesis es el mismo término en los 10 mandamientos cuando dice: porque en 6 días, por tanto el séptimo es reposo. No hay cómo ponerle 1000 años a esos días, porque entonces vamos a trabajar ¿cuántos días para descansar uno? Pero si son 1000 años un día, ¿cuándo descansamos? Como que nunca, ¿no? Algunos aún así viven como si estuvieran trabajando los 6000 años, ¿no? Porque no descansan nunca. Pero hay que descansar, hermano. Saque sus vacaciones de vez en cuando. Hay que descansar. Sobre todo una vez por semana, el séptimo día. Hermanos, algunos quizás puedan decir: bueno, pero es que en Pedro, el apóstol Pedro dijo: pero es que para Dios un día es como 1000 años. ¿Verdad? ¿Que dicen eso? Y ahí uno dice, queda con la duda: bueno, pero un día es como... Sí, pero el versículo también dice: pero 1000 años es como un día. Entonces, o para allá o para acá. Y si es para los dos lados, entonces todo queda igual. No se preocupen. No hay por qué tergiversar la escritura para que la Biblia sirva de fundamento para algo que la Biblia nunca lo ha sido. La Biblia nunca será un fundamento para la creencia de la evolución o para hablar en contra de la obra creadora de Dios. Pero algunos dicen: pero ¿y la ciencia? ¿Cómo entra la ciencia acá? Bueno, algunos dicen que la ciencia es atea.
O sea, no toma en cuenta a Dios. ¿Saben una cosa? Yo creo que Dios es el creador. Y Él creó la ciencia. ¿Sabes por qué? Porque todas las leyes científicas fueron creadas por Dios también. Los científicos lo único que hacen es descubrir. No pueden crear, porque ¿quién es el creador? Los científicos lo que hacen es descubrir lo que Dios creó. Entonces, hay un grupo de científicos que no son cristianos, que ellos crearon un movimiento mundial, el movimiento del diseño inteligente. Y ellos, con algunas diferencias, ellos creen que tiene que haber un diseñador de todo lo creado. Una persona, un ser superior que diseñó todas las cosas. Y hay muchas teorías incluso dentro de esa creencia, con la cual nosotros podemos compartir muchas ideas, ¿no?, en las que estamos de acuerdo. Pero bueno, estas teorías se clasifican en dos grandes grupos: los naturalistas y lo sobrenatural. Los naturalistas obviamente creen en la evolución de manera natural, y el grupo sobrenatural se divide en tres grupos: la evolución deísta, la evolución teísta y la creación especial. No les voy a cansar mucho con esto, pero entre las cosas que estos grupos creen es, por ejemplo, un grupo cree que Dios creó las primeras cosas básicas y de ahí todo lo demás fue evolucionando automáticamente, solito fue llegando a lo que es hoy. Otro grupo cree que Dios creó en el inicio todo y Él usa la evolución para que las cosas se sigan transformando. Tampoco estamos muy de acuerdo con eso, sino con la creación especial, que es la que se basa en la Biblia, en lo que dice la Biblia. El problema es que cuando nosotros nos basamos solamente en la ciencia, nos alejamos de la Biblia. Nosotros tenemos que aprender de ciencia, utilizar la ciencia, pero compararla con la Biblia. Recuerde que en la vida, todo, escucha esto, todo en la vida necesita compararse con la Biblia. En tu vida, tu trabajo, lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que escuchas, lo que haces, cómo te portas, todo en la vida necesitamos compararlo con la Biblia. No podemos vivir pensando de que yo creo que esa es la mejor manera. No, espérate, ¿tú crees? Compáralo con la Biblia, a ver qué dice la Biblia. ¿Ok? El problema de la ciencia sola, sin la Biblia, es que el método científico se resume en dos simples pasos. Número uno, la recolección de datos, y número dos, la interpretación de esos datos. Y cualquiera puede interpretar los datos como quiera, como le guste o como piensa que es correcto. Pero si nosotros interpretamos los datos científicos a la luz de la Biblia, es muy diferente. Es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta el concepto bíblico a la hora de la creación. Porque ese concepto de que las cosas por su propia cuenta, solitas, pueden llegar a formarse, a mejorarse y llegar a ser mejor que al principio, un poquito complicado. Miren, les voy a mostrar algo. Pedí prestado estas piezas acá de Lego. ¿Cuántos han usado Lego algún día? A ver, muchachos, ¿sí? ¿Han usado Lego? Oh, okay. Imagínense que, a ver, si yo les digo que de aquí podemos crear un avión, ¿cuántos lo creen? Algunos lo pueden creer, claro. Si yo les digo que de aquí podemos crear un carro, ¿lo pueden creer?
Si les digo que de aquí puede salir una casa, también, ¿no? ¿Ok? Si yo les digo que dentro de 10 años esas piezas solas se van a mover y van a formar ese avión, esa casa, ¿lo creemos? ¿Por qué? Las piezas pueden estar muy perfectamente creadas, muy buenas las piezas, correctas. ¿Son las piezas correctas? Sí. ¿Están buenas? Sí. Si se puede crear un avión o no, bueno, ya hay que tener mucha imaginación. Ahí es donde está el asunto. Se necesita un diseñador inteligente que diga: yo voy a crear con estas piezas un avión. Y empiece a armar de manera inteligente. Esto solito no se va a armar. Y usted puede decir: bueno, pero es que eso son cosas que no tienen vida. Es plástico. Esto no tiene vida. Si fuera un animal, sí, ok, un animal tiene que tener vida. Si tiene vida, ok. ¿Y de dónde sacó la vida el animal? ¿Y esto de dónde salió? ¿Quién lo creó? Alguien lo tuvo que haber creado. Entonces se necesita no solo un diseñador inteligente, sino un diseñador superior a la creación. Porque tampoco podemos decirle a estas piezas, supongamos que son piezas vivas, supongamos que tienen vida, digan: ok, ármense y hagan ustedes un avión, hagan ahí una casa. No pueden. Se necesita un creador o una inteligencia superior a la creación para crearlo. Y eso es lo que nosotros muchas veces, el hombre no ha querido aceptar, que Dios es superior al hombre. El último detalle creo que les voy a mencionar es la semana de la creación. Los términos son términos científicos. Recuerden que les dije que Dios creó la ciencia. Y es algo muy sencillo, fácil de entender. Por ejemplo, ¿por qué existe el término del tiempo de un año? ¿Cómo sabemos que pasa un año? ¿Qué ocurre para que empiece un año y termina? ¿Cómo se mide un año? El año se mide por el tiempo que le toma a la tierra dar una vuelta, una revolución, su traslación alrededor del sol. El año es cuánto tiempo demora la tierra en dar una vuelta alrededor del sol. Ahí está la explicación científica para un año. ¿Qué explicación científica habrá para el mes? El mes es el tiempo que toma la luna en darle una vuelta a la tierra, alrededor de la tierra. La luna aproximadamente es el tiempo que toma en darle una vuelta a la tierra. De ahí se miden los meses. Los días, ¿cómo se miden los días? Porque sabemos que un día empieza y termina. Es el tiempo que termina la tierra en dar una rotación sobre su propio eje. Es un día. La semana. ¿Qué explicación científica tiene la semana? No hay. ¿Para la semana? No existe. La única explicación es el tiempo que Dios tomó para crear la tierra. 7 días. Es un término, es el único término de tiempo casi exacto
que no necesita ajustarse como el año, como los meses, que tienen que hacerse uno más largo que el otro para poder, porque fue creado por Dios para servirnos a nosotros en nuestra vida personal y espiritual. La única explicación para la semana es que Dios creó la tierra en 7 días. Y así es la semana y así quedó la semana. Hay personas que han tratado de hacer la semana de 10 días. No les ha funcionado. Hay personas que han tratado de hacer la semana de 5 días. O sea, para hacerla diferente. Saben que el hombre siempre, nunca está conforme. Siempre, bueno, si Dios hizo esto, yo lo voy a hacer diferente. Así es el ser humano. No funciona. Porque así no fue como Dios lo creó. Y la sociedad tuvo que regresar a la semana de 7 días para alcanzar un buen ritmo de trabajo y descanso. Hermanos, que no te quede duda de que Dios es el creador. Pero más que eso, que Dios es tu creador. Dice la Biblia, Él nos hizo, no nosotros, a nosotros mismos. El ser humano ha tergiversado la creación para enfocarse más en lo creado que en el creador. Y hemos creado nuestros propios ídolos. Cuando decimos ídolos, lo primero que nos viene a la mente a los cristianos, los que han leído la Biblia, es una estatua o una imagen de un animal al que la gente viene y se postra y se arrodilla. Pero eso no es lo único que es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que nosotros colocamos donde debe estar Dios. Entonces nosotros, incluso los adventistas del séptimo día, también tenemos nuestros ídolos. Incluso aquellos que creen en la creación, en que Dios es el creador. Pero nos hemos creado nuestros propios ídolos porque hemos colocado un montón de cosas entre Dios y nosotros, a las que le damos prioridad, a las que le dedicamos más tiempo que a Dios. Cualquier cosa a la que yo le dedique más tiempo que a Dios es un ídolo. Usted saque su propia cuenta. Cada uno puede hacerse su lista. Yo necesito hacer mi propia lista de cuáles son las cosas que yo pongo antes que a Dios. ¿Con qué cosas, con quién paso más tiempo que con Dios? Ese o eso es nuestro ídolo. Si hoy tú tienes un ídolo, si hoy hay algo que te está alejando del Dios creador y está impidiendo que Dios siga creando en tu vida y siga transformando nuestro carácter, nuestra vida para hacerlo a su imagen, a su semejanza, necesitas entregar tu vida al Señor. Recuerda que la vida no se le entrega al Señor una sola vez, sino todos los días. Por tanto, si hoy hay algo en lo que nosotros tenemos alguna duda de Dios, si hay algo que estamos poniendo antes que el Creador, si estamos poniendo la creación antes que al Creador, estamos a tiempo. Y si hoy tú sientes en tu corazón que sí, que hay algo por ahí que no está bien, de repente sabes lo que es, de repente te sientes incómodo, pero no sabes ni lo que es, o no sabes ni cómo corregir tu vida, déjame decirte, esa es una buena noticia. Es una buena noticia. Eso significa que hay esperanza para ti. Eso significa que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Eso significa que hay salvación para ti. Eso significa que Dios te puede transformar, convertir y hacer nueva persona. Y Él te puede volver a crear otra vez. Cuando la esperanza se pierde, cuando no hay esperanza, es cuando yo pienso que no necesito cambiar. Cuando yo pienso que no necesito transformación, cuando yo piense que no necesito a Dios, que no necesito mejorar, ahí sí ya no hay esperanza para mí. Significa que abandoné a Dios.
y que pienso que no lo necesito. Porque en nuestra vida, hasta que Cristo venga, necesitamos transformación diaria. Por tanto, la esperanza para ti es que todavía hay solución para tu vida. El Creador todavía puede crear, todavía puede crearte un nuevo corazón. Fue lo que David, un hombre semejante al corazón de Dios, y él dijo: crea en mí un corazón nuevo. Y entonces vamos a poder ver, experimentar y vivir el poder creador y transformador de Dios en tu vida. Y eso es lo que te va a dar gozo, alegría, paz y salvación. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor hoy que transforme su corazón? ¿Cuántos quieren pedirle a Dios: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a tener fe, a confiar en que Jesús es mi creador, es mi salvador, y cuando Él venga me va a llevar a vivir con Él ya transformado? ¿Cuántos quieren experimentar eso y pedirle a Dios que obre en su vida? Yo quiero. ¿Tú quieres? Ponte de pie y vamos a orar. Padre celestial, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres nuestro creador, y gracias porque tú quieres seguir creando, sobre todo, un nuevo corazón, un nuevo carácter. Gracias por las personas que tomaron su decisión esta noche de aceptar a Cristo, de abrirle su corazón para que entre y lo transforme. Nos ponemos en tus manos. Pedimos que tú, como creador de todas las cosas, te manifiestes en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, para que de esa manera en la que Jesús, sin necesidad de materia preexistente, sin necesidad de nada ni de nadie, Él puede volver a crear en nosotros ese nuevo corazón, que Él pueda volver a crear una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo matrimonio, una nueva familia, una iglesia semejante a Cristo Jesús. Pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén.